Estaba mirando que está acá la ministra Carla Bisotti, así que vamos directamente. Obviamente es el plato fuerte del día en el medio de esta ola de nuevos contagios. Ministra, gracias por estar acá. Por favor, gracias por el espacio. Bien, ¿cómo calificamos esta parte de la pandemia? ¿Están con preocupación? ¿Qué es lo novedoso de esta parte de la pandemia? Sí, por supuesto que estamos con preocupación. Estuvimos monitoreando desde el principio de la pandemia los casos, desde agosto. Empezamos a transmitir el concepto relevante que, atento del avance de la vacunación, el monitoreo iba a ser por la internación en terapia intensiva, por SARS-CoV-2 y también por la tensión del sistema de salud. Lo que sucedió ahora es que nosotros con la variante Delta tuvimos éxito, retrasamos el ingreso, retrasamos la circulación predominante, aún con una movilidad del 100%, no estaban aumentando los casos gracias a las medidas que tomamos y gracias a la vacunación, y emerge hace unas semanas una variante nueva, una variante que está impactando en todo el mundo con una dinámica totalmente diferente a las olas anteriores. Es mucho más transmisible, puede infectar incluso personas vacunadas, pero eso no se está traduciendo en el mundo en aumento de las hospitalizaciones y muerte, y estamos viendo en Argentina que eso también se está viendo en nuestro país. Por lo tanto, la atención ahora es en los centros de testeo y la preocupación es por el aislamiento, principalmente, por supuesto, del equipo de salud, tanto público como de la seguridad social y privado, y en los centros de vacunación, por supuesto, que, digamos, tensa la atención, y por supuesto también en todo el sector privado, en el comercio, en la industria, en relación a la productividad. ¿Y cuál va a ser la estrategia frente a todo esto? Frente a que mucha gente, veíamos recién, decide no aislarse, frente a que suben los casos, frente a que el sistema sanitario está más relajado con el tema COVID, pero tiene todos los conflictos que tiene siempre el sistema sanitario, un montón de gente con cirugías, un montón de cosas. Bueno, no solamente lo de siempre, sino también patología retenida. Tenemos un porcentaje muy alto de la atención y de la ocupación del sistema de salud es por patología retenida durante la pandemia, que no es COVID, y un porcentaje muy importante de los pacientes que se internan por otro motivo, cuando se los testea, dan positivo. Entonces se internan con COVID y no por COVID. Entonces, ahí el desafío son dos grandes cosas. Primero, poder transmitir esta situación, porque es muy lógico que la población, después que venimos durante meses diciéndole que se acerque a testear porque estamos bajando el nivel de testeo, ahora le digamos que si tiene síntomas se quede en su casa, si es contacto de un contacto de un caso confirmado ya se confirma por clínica, que si es un contacto estrecho no hace falta que se testee durante el aislamiento y cuando se le levanta el aislamiento tampoco. Lo que nosotros estamos haciendo es, primero, revisando todo el tiempo la evidencia, y lo que hicimos ya es disminuir el aislamiento. Primero porque es seguro, porque sanitariamente quien está vacunado o vacunada tiene primero menos posibilidades de enfermarse, no cero, pero menos, y después transmite el virus por menos tiempo. Entonces, teniendo en cuenta también que esta variante tiene un periodo de incubación más corto, la posibilidad de disminuir el aislamiento en las personas vacunadas, completamente vacunadas, es muy seguro, y además, por supuesto, colabora en este problema del aislamiento ante un aumento tan importante del número de casos. Y la otra cosa que se hizo fue también, con consenso de las jurisdicciones, con consenso también del sector privado para poder, y de las farmacias sobre todo, ampliar la oferta de testeo, asegurando la trazabilidad y trabajando fuertemente también para generar estrategias preventivas, que en el sector privado se testen antes de ir a trabajar para que si hay algún positivo asintomático no genere un brote y no genere aislamientos. Son los autotest y esa estrategia, digamos, complementaria a la que ya se está implementando en relación a la autorización de ANMAT y la importación para que esté disponible lo antes posible. Que es la novedad de la última semana, junto a que cambió el concepto mínimamente de lo que es un contacto estrecho. Exacto. ¿Hay posibilidad de que vuelva a cambiar eso? ¿Y hay algún pedido del sector privado, de los empresarios de, bueno, estoy teniendo pocos empleados porque muchos son contacto estrecho, vienen una alta cantidad de contagios, necesitamos que se cambie eso? ¿O? Mira, la verdad es que se difundió esa información y no está bueno. Nosotros lo estamos trabajando desde el principio porque el principal reclamo es en el sector salud. La principal preocupación es esa, y la principal pregunta es cómo podemos hacer para, digamos, cuáles son las medidas que nosotros recomendamos que tengan impacto sanitario. Nosotros sabemos que esta variante
con un contacto muy, muy leve, muy corto, digamos, puede transmitirse igual, y la realidad es que si la enfermedad es tan leve como la estamos viendo, una medida sanitaria de aislamiento por ahí no tiene, digamos, tanto sentido para disminuir las internaciones y las muertes. Entonces lo que estamos mirando un poco es la evidencia, es cómo va evolucionando en los lugares donde empezó antes, y sobre todo también cómo está evolucionando Uruguay, que no aísla contactos estrechos, que tienen los que están vacunados con 3 dosis, no los aísla ni los testea, y los que tienen 2 dosis les hace un antígeno y si es negativo no los aísla. Entonces estamos trabajando, y sobre todo también por interés de las provincias. De vuelta, la prioridad 1 es la seguridad y la evidencia, y la prioridad 2, por supuesto, es el sistema de salud, y por supuesto que la producción, la economía y digamos, el ausentismo laboral también tiene impacto en el sector privado, pero no hay nadie que haya pedido cambiar algo, y no hay nadie de nosotros que esté evaluando eso porque lo pidió algún empresario o alguna empresaria. Lo que estamos viendo es que esto que ya está vigente para el personal de salud, que sea contacto estrecho con los refuerzos, que digamos, pueda, con el equipo de protección personal y muchísimo cuidado y un monitoreo muy cercano, asegurar la prestación del servicio. Y eso, en principio, estamos evaluando extenderlo al personal estratégico. Esto está pasando en migraciones, en Ezeiza, en algunos puntos de frontera, que está teniendo un impacto muy importante. Entonces estamos trabajando en ese sentido, viendo la evidencia y, por supuesto, evaluando si se puede ampliar más todavía. O sea, si la experiencia del país vecino es exitosa, acá podríamos pensar que los que tienen 3 vacunas tengan menos aislamiento o no aislamiento. En principio es una posibilidad. Vamos a tener esta semana, lo vamos a ir discutiendo. Sí, claramente tenemos que ir transmitiendo que esto se está evaluando semana a semana, y que es muy posible que los cambios que tengamos que hacer sean bastante más frecuentes que digamos, en las olas anteriores, y que incluso pueda parecer confuso, porque lo que decíamos las olas anteriores, en este momento en el mundo no tienen la misma indicación en esta ola, porque es una situación totalmente diferente. Antes de pasar a mis compañeros, voy a hacer esa pregunta, el fetichismo de los números, ¿no? ¿Cómo ya llegamos al pico. Claro, ¿qué va a pasar en enero? Así nos la sacamos encima. Es como, no extrañábamos esa pregunta. Claro, es como los economistas cuando le preguntás del dólar, ¿viste? Exacto. Bueno, yo qué sé, pero ¿cuáles son los escenarios? De hecho, ¿qué es lo que responden los economistas? A ver, no, mira, una cosa interesante es ver lo que ya está pasando en Córdoba. Córdoba fue la primera provincia que empezó. Córdoba incorporó una medida entre el 27 de diciembre y el 4 de enero de disminuir la circulación de personas, y en los últimos días, la verdad es que los casos, con una semana típica, con el feriado de Año Nuevo, digamos, y todavía con la necesidad de ver cómo evoluciona, pero la verdad es que los casos dejaron de aumentar exponencialmente en Córdoba, y estamos con la expectativa de ver si realmente estamos transitando el pico en esa provincia, como para ver si nos va a pasar lo mismo que en Sudáfrica, que tuvo un aumento exponencial del número de casos, más rápido que nunca y más alto que nunca, pero un descenso también igual de rápido. En Sudáfrica tenemos ese descenso que nos da esa expectativa de optimismo. Ministra, ¿cuál es el mensaje al personal de salud? Que recién hablabas de la estrategia y demás, pero sí tuvo unas semanas muy complejas, hoy el atentado en Bahía Blanca, pero después en los centros de testeo hemos visto gente agrediendo porque simplemente está un poco más nerviosa en sus vacaciones. ¿Cuál es el mensaje al personal de salud? Diferenciar bien los dos escenarios. No, lo que pasó en Bahía Blanca, nosotros estuvimos todo el fin de semana en contacto con los ministros y las ministras, sacamos 2 comunicados, y el consenso fue sacar 2 comunicados distintos porque es bien diferente la situación. Una cosa es un atentado de la magnitud que fue Bahía Blanca, con la modalidad que fue Bahía Blanca, en contacto, por supuesto, con Aníbal Fernández, en relación al contacto con la provincia, para esclarecer el hecho y realmente que no quede impune. Es absolutamente inadmisible, no es la primera vez y no es con este tema solamente. Y el otro eje es solidarizarnos, fue el comunicado, con el personal de salud después de 2 años de enorme trabajo y con una sociedad, como vos decías, que está cansada, que está irritable, que emocionalmente tiene un impacto de la pandemia, pero eso de ninguna manera justifica maltratar a personas que están arriesgándose, trabajando y justamente brindando un servicio para ayudar en su salud. Así que trabajando también con las jurisdicciones para
minimizar las posibilidades de que eso ocurra, necesitamos apelar a la sociedad. Primero decir que es un número muy pequeño de personas, la inmensa mayoría valora y agradece, pero cuando eso no sucede es tan visible y la verdad que es inadmisible. Así que primero apelar a la sociedad que recapacite, que entienda, y después, por supuesto, trabajar con las provincias para reforzar la seguridad y la prevención de esos episodios. ¿Pensás que cuando vaya avanzando el final de la pandemia, no sé cómo vendrá, va a haber una reconciliación con el personal de salud? Mira, la verdad es que tiene que suceder. Hoy escuchaba una entrevista interesante en la radio de una médica que decía, el error fue nuestro, dice, digamos, de ponernos en lugar de los héroes, como si tuviéramos que soportar todo o hacer cosas extraordinarias. La verdad es que son personas que están trabajando y que están sobrellevando una situación inédita, con una vocación y realmente poniendo tiempo y dedicación y un estrés sostenido, pero no hay ningún derecho a generar esa situación. Seguramente va a haber oportunidad de volver al reconocimiento, pero esto no se lo quita a nadie a quien pasó por esos momentos. Muchas preguntas, obviamente, para la ministra. Vamos a la mesa, Ari. ¿Alguna pregunta para Bisotti? Sí, por supuesto. Ministra, buenas noches antes que nada. Hola. ¿Se evaluó o se evalúa tomar en algún momento una eventual medida restrictiva, cierre de fronteras o volver a los aforos? Cierre de fronteras no tiene... Nosotros lo evaluamos desde el primer momento. Cuando emerge la variante, lo que hicimos nosotros como primera medida fue recomendar el aislamiento de las personas que hayan estado en los últimos 14 días en el continente africano. Eso se levantó. La realidad es que la situación es bien distinta a Delta. La variante Omicron es imposible de contener por la transmisibilidad y por el corto periodo de incubación. Entonces, realmente es lo que sucedió en casi todos los países. Se ingresó muchísimo más rápido que Delta y se diseminó, se transmitió muchísimo más rápido que Delta también. Ya tenemos circulación casi predominante en los lugares donde aumentaron los casos exponencialmente. Es Omicron, así que fronteras no está previsto, no tiene sentido. Y ahí también es importante. No es que no se va a hacer porque la gente ya no tolera otra medida. No se hace porque no tiene indicación, no genera beneficios. Ya tenemos Omicron, ya está circulando, tenemos muchos casos, pero no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes. Si nosotros tuviéramos este número de casos en la ola anterior, nuestro sistema de salud ya estaría desbordado, el nuestro y el de casi todos los países del mundo. Entonces, realmente la vacunación fue exitosa, 85 con una dosis, 73% con 2 dosis y avanzando mucho porque la gente sigue iniciando esquemas, aceleró completar los esquemas y tenemos la expectativa de durante enero y febrero acelerar mucho con los refuerzos. Y desde el punto de vista de las otras medidas, está vigente un decreto de necesidad y urgencia con las recomendaciones, y es lo que hicieron Córdoba y Santa Fe, de disminuir la circulación de personas, y eso en Córdoba está viéndose, que ya está amesetándose la curva, y en Santa Fe, que lo tomó antes la medida, viendo lo que había pasado en Córdoba, vamos a ver si incluso se puede disminuir el número de casos, así que estamos monitoreando eso. ¿Debemos preocuparnos por la variable, si es que ya existe, Delta-Cron, como se informó en las últimas horas desde Chipre? También se informó que había una variante que se había, digamos, identificado en Camerún. Esto puede suceder, esto se monitorea permanentemente, la OMS va evaluando eso y las va declarando de interés o de preocupación, o, digamos, variantes que no generan preocupación. Hay más de 1000 variantes, de las cuales algunas tienen un nombre particular porque son de interés o de preocupación. Por ahora no estamos viendo que eso esté sucediendo. Por supuesto, mientras haya países que no vacunen y mientras haya, digamos, circulación tan grande, esa situación puede aparecer y nos puede hacer retroceder, que es exactamente lo que veníamos diciendo y es exactamente lo que pasó con Omicron. En el caso de los cuidados, de que mucha gente está relajándose y demás, ¿cómo te imaginas estos próximos pasos para la concientización en el medio de unas vacaciones que también están siendo un verano pleno? Por suerte mucha gente está pudiendo volver a laburar y por suerte la actividad está repuntando. ¿Cómo te imaginas? Nosotros hicimos el inmenso esfuerzo como país, cuando digo nosotros es Argentina, para vacunar, para poder tener todas estas actividades. Ese fue el motivo, eso lo dijimos desde el principio. Nosotros el 1 de agosto, desde el gobierno esta vez sí, fuimos ampliando las actividades para monitorear los casos y realmente no estaban aumentando, y lo que sucedió ahora con esta nueva variante es esta explosión de casos que es totalmente distinta. Entonces se entiende que cuesta asimilar
que con esta situación digamos, no es necesario generar medidas restrictivas, ni volver a un cierre, ni cerrar fronteras, ni hacer una cuarentena, y ni siquiera de testearse tanto, porque es una situación diferente. Nosotros realmente esperamos y sí llamamos digamos, a ese cuidado individual, a esa responsabilidad individual, a no minimizar los síntomas, aunque tengamos el esquema de vacunación, de evitar el contacto con otras personas. Ese granito de arena es importantísimo y, por supuesto, vacunarnos. En las últimas 8 semanas, 730.000 personas mayores de 18 años iniciaron el esquema. Eso es un montón de personas que o habían decidido no vacunarse o tenían alguna duda y ahora inician el esquema, y la brecha entre primera y segunda dosis, que se estaba alargando, en este momento también se está cortando, se está acelerando completar esquemas, y tenemos la expectativa que en enero y febrero realmente un número importante de personas reciban el refuerzo. Está Martina Garbarz en la mesa también. Martu, ¿tenés alguna pregunta para la ministra? Sí, ministra, le consulto. ¿La nueva ola es solo un fenómeno de la causa de Omicron o es multicausal? Por supuesto que siempre hay muchas causas y es muy difícil de comparar todos los países, porque hay países que todavía tienen Delta con impacto en las hospitalizaciones y las muertes. Nosotros en Argentina tenemos las dos variantes. Rápidamente Omicron está pasando a ser predominante, y por supuesto que el aumento de la movilidad de las personas también aumenta los casos. Las vacunas no hacen que no haya casos, sino hacen que no haya hospitalizaciones y muerte. Y desde el punto de vista del mundo, hay países que tienen muchas menos coberturas de vacunación. Los países con pocas coberturas de vacunación y con Delta sí tienen un aumento del número de casos, de hospitalizaciones y de muertes. Nosotros vemos, cuando vemos las curvas, si tuviéramos las internaciones, digamos, proporcionales a los casos que tenemos ahora comparado con la ola anterior, realmente tendríamos más internaciones de lo que nuestro sistema de salud puede dar. Pero desde el punto de vista de por qué pasan y comparar hemisferio norte y hemisferio sur ya es imposible, pero además tanto el avance de las coberturas de vacunación, los grupos que vacunan, no todo el mundo vacuna a menores de 18 años y menos países menores de 11, y por supuesto las variantes que circulan y los cuidados claramente también impactan. Esto de que vemos que mucha gente dice igual nos vamos a contagiar todos, había una nota ahí que repasábamos, ¿cómo lo ves eso? Porque se hablaba, ¿te acordás al principio de la pandemia de la inmunidad de rebaño? ¿Esto es así o pensar eso es peor porque es que nadie se cuide de nada? No, nunca es bueno pensar eso, porque siempre a mayor cantidad de casos, por más que uno tenga el 1% de posibilidad de complicarse o de letalidad, si tenés 100 casos no es lo mismo que tener 1.000.000 de casos. Entonces, ese concepto para el área de salud nunca es un concepto amistoso ni que veamos con alegría. Siempre todo lo que podamos hacer para disminuir la transmisión es importante. Sí, es importante también saber que es una situación diferente, que estando vacunados es también menor la posibilidad de tener complicaciones y fallecer, y que la posibilidad de seguir teniendo actividades y de seguir disminuyendo los aislamientos en función del avance de la vacunación también está. Entonces, es un término medio. A mí me parece que lo difícil es en este momento, donde habíamos asimilado algunos conceptos, volver a cambiarlos y tan rápidamente. Es muy difícil ver 110.000 casos y no preocuparnos y pensar que vamos a volver a la ola anterior. Por eso es tan importante poder explicar que es una situación totalmente distinta y siempre tratar que nadie diga, ya está, ya nos vamos a contagiar todos, porque siempre hay algo para hacer. Nos centramos en esto que está contando la ministra de, bueno, esta experiencia de ver si con las 3 vacunas podríamos disminuir o cambiar lo que es un contacto estrecho. Lo cierto es que la situación hoy, verano, un montón de gente en los lugares turísticos, es lo que repasábamos y que queremos volver a ver para ver justamente cómo se puede durante el verano pasar de la mejor manera posible esta parte también, bueno, fuerte de la pandemia. Veamos lo que pasaba o lo que pasa en la costa. En la playa siempre intentamos ponernos más al costadito, no meternos en el medio donde está toda la gente, pero viste... Pero allá en el boliche imposible. Pero en el boliche ya está. Acá nosotros vinimos sabiendo que nos íbamos a contagiar. Nos vamos a aislar, porque ya pagamos todo para estar acá y todo, entonces de última cuando volvemos para volver a estar con nuestra familia, sí nos hisopamos y nos aislamos. El tema de los barbijos y distanciamiento ya pasa la historia. Más que nada para estos eventos así sociales y masivos.
Se vuelve a una parte de la pandemia, también veíamos esto, pero ahora más generalizado. Esto es lo que comentabas antes, pero ¿pensás que puede pasar todo el verano esto? Mira, yo soy optimista. Yo escuchaba a la chica diciendo cuando volvamos para cuidarnos y tener contactos con nuestra familia. Eso está incorporado, esa situación está incorporada. La mayoría de los y las adolescentes y los jóvenes están vacunados. Nosotros tenemos más del 80% con una dosis y más del 65% con 2 dosis. Eso no interrumpe la circulación, pero es un aporte. El pase sanitario para los lugares, digamos, para bailar, para ir a los lugares de más riesgo, también hace su aporte. Con esta variante cambia el objetivo del pase sanitario con Delta, pero también... ¿Cómo está funcionando el pase sanitario? Mira, nosotros estamos trabajando con las jurisdicciones, lo están implementando. La provincia de Buenos Aires está haciendo 2 cosas muy interesantes, que es vacunar a la población que no reside en la provincia de Buenos Aires, en la costa. Eso es un empujón grande para avanzar con los refuerzos. Balnearios estuvo pasando. Y están implementando el pase, y quien no tiene la vacuna para entrar a un evento masivo, se la dan en muchos de los lugares, se la dan en el momento y entran, porque el objetivo es disminuir el riesgo y también estimular la vacunación. Entonces hay que buscarle la vuelta, así como la variante muta y se acomoda. Nosotros como país, como provincias, en cada una de las situaciones hay que encontrarle la vuelta para poder transmitirle a la sociedad, entendiendo que los pibes estuvieron 2 años haciendo un esfuerzo enorme y que ahora decirles que no hagan nada es muy difícil, sobre todo sabiendo que hicimos todo este esfuerzo para vacunar y disminuir las hospitalizaciones y que eso está sucediendo. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la comunicación, entendiendo que es un desafío grande porque es muy dinámico, y esa palabra ya nos tiene harto también. Pero bueno, la verdad es que está pasando, ¿no? Nosotros, la otra cosa importante es que en las terapias intensivas el aumento del número de casos son personas con enfermedades totalmente diferentes, ¿sí? Es menos asistencia respiratoria mecánica, es menos demanda de oxígeno, es menos tiempo de internación. Así que incluso las personas que se internan en terapia intensiva, que la mayoría están sin vacunar, pero las que están vacunadas tienen una enfermedad más leve. Así que por eso vacunarnos, cuidarnos y tener un poco más de paciencia. Vuelvo a la mesa, Ari. Ministra, me gustaría volver a preguntarle algo que ya dijo, pero para que quede claro, ¿qué es lo que se está estudiando en relación a las personas que tienen 3 dosis o el esquema completo más el refuerzo? Nosotros lo que hicimos ya es, en las personas completamente vacunadas, que es menos de 4 meses de la segunda dosis o menos de 4 meses de su refuerzo, es disminuir el aislamiento si sos contacto estrecho a 5 días y si sos caso a 7 días. Los demás son 10 días, contacto estrecho o caso y no vacunados son 10 días. Lo que estamos evaluando, sobre todo para el personal estratégico o esencial que defina la provincia, es que con 3 dosis se pueda ampliar no solamente al personal de salud, que puedan acercarse a trabajar con un monitoreo muy, muy estricto. Aún siendo estrechos. Exactamente, estrechos asintomáticos, por supuesto. Y eso también va a servir para fomentar la tercera dosis. Exactamente. ¿Está garantizado el abastecimiento del esquema de vacunación que viene? ¿Cómo vienen también las vacunas, las que Argentina, bueno, te tocó justamente estar en todas esas mesas de ver? ¿Te acuerdas cuando decíamos 2023, parecía tan lejos? Ahora es acá nomás, hay que tener un esquema de vacunación. ¿Cómo viene eso? Mira, nosotros tenemos stock en las provincias que están avanzando fuerte, tenemos stock a nivel nacional, alrededor de 5 millones de dosis, y tenemos previsto llegadas de vacuna de Pfizer y de Moderna durante enero, así que desde ese punto, enero, febrero, y tenemos las 20 millones de dosis de Moderna de 2022, tenemos más o menos 6 millones de dosis de Pfizer que tienen que seguir llegando, y tenemos CanSino, que tiene también alrededor de 3 millones por llegar, y 10 millones de vacuna de Sputnik que tenemos pendiente también de llegada, que a todos les dijimos de esperar para ver el cronograma 2022 porque tenemos un stock suficiente para seguir dando respuesta, así que durante 2022 tenemos asegurado el stock, y con estas vacunas también para que lleguen a fin de año y empezar la campaña 2023. Me quedan algunas preguntas del autotest. No sé si Martina también tenía alguna consulta para la ministra. Me sumo y voy un poquito con el informe que estábamos viendo, que es de Mar del Plata. Varios chicos bailando. Bueno, en Mar del Plata hay un boliche muy conocido, uno de los 2 o 3 más concurridos en el verano, que es Mute, que anunció ahora
que se va a poder vacunar, ¿no? Que tiene que ver con lo que usted está diciendo, que es, bueno, estos lugares donde llega la gente y no tiene una vacuna, entonces no puede pasar y se vacuna. Acá hay como una suerte de incentivo, ¿no? De estos lugares. Y lo hace un poco más canchero también, el saber que todos tenemos que estar en esto, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí la pregunta que hago es, desde Nación hacia las provincias, ¿hay algún tipo de recomendación para que estas situaciones se den? ¿Algún tipo de incentivo en articulación con otros ministerios? Digo, ¿cómo funciona eso? Sí, nosotros en el COFESA, en el último COFESA, lo que propusimos y lo que se acordó es justamente esto de que independientemente de la residencia, en los lugares turísticos, sobre todo, se puede ofrecer la vacunación y con eso significa que nosotros desde Nación le vamos a proveer vacunas extra a las provincias para vacunar a los no residentes. Eso se está haciendo, eso se está empezando a hacer y la articulación en esto que decíamos, ¿no? de encontrarle la vuelta para poder favorecer el acceso a la vacunación. Y en eso el sector privado, en articulación con el público, es clave para poder trabajar en ese sentido. Seguramente esa estrategia es articulada con la municipalidad, articulada con la provincia, y desde ese punto de vista lo que nosotros creemos realmente es que el sector privado se tiene que empoderar también de la vacunación porque va a ser muy importante para proteger a sus empleados y empleadas, por supuesto, para ser parte de la respuesta a la pandemia y para hacer todo lo posible para que se sostengan todas las actividades lo máximo posible. Mencionabas al principio lo de los autotest. Importante que hay que comprarlo en farmacia. Los autotest hay 3 opciones, que se compren en farmacias desde el punto de vista individual, personas que quieran utilizarlos para su autocuidado y deben trabajar y articular con la farmacia, que son las responsables de tener un sistema de trazabilidad para que con un código de barras individual se tenga que notificar el test por positivo, por negativo, o si pasa un tiempo que no lo usó todavía. Eso es un acuerdo que se hizo con todas las farmacias. Para que nadie se compre 1000 en la casa. Exactamente, y se tenga que, digamos, ir notificando para tener la estadística y la trazabilidad y la gestión de los casos. El sector privado también, a través o de las farmacias o de recursos humanos o de la provincia, pueda hacer los autotest para la prevención, para que nadie positivo vaya y pueda minimizarse la posibilidad de tener un brote o un aislamiento, también deben notificarlo. Y si las provincias adquieren el autotest para su personal de salud, para levantar los aislamientos, para hacer ese monitoreo de los contactos estrechos con 3 dosis vacunadas que no hagan el aislamiento, hacer ese monitoreo, van a tener un rol importante con el objeto de ampliar la oferta y seguir sosteniendo todo lo que se está haciendo y también extenderlo, expandirlo. Va a tener un costo, va a haber que pagarlo, ¿no? O hay casos en los que se va a distribuir más allá del personal sanitario. Digamos, las provincias lo pueden adquirir y distribuirlos gratuitos. Por supuesto, la industria lo tiene que comprar y dárselo gratuito a sus empleados. Y quien quiera ir a las farmacias lo van a tener que pagar. Bien, y ahí puede llegar a relajarse justo, no, pero a ver, ¿cómo es la palabra? Atomizarse la cantidad de testeos, los centros de testeo más espaciados. ¿Qué se está buscando con esto? Serían, digamos, test. Porque en algún momento no se quería que los autotest estén. Claro, eso en la ola anterior, digamos, no había autotest, pero sí había test de antígenos que se podían vender en la farmacia. Y en eso hubo consenso en todas las jurisdicciones que no era el momento de utilizarlo porque se podía perder la trazabilidad, donde sí las provincias están haciendo un seguimiento, llamando por teléfono, que las personas aisladas hagan el aislamiento, les acercaban la comida. Ustedes se acuerdan que esa situación, con la cantidad de casos que había, era difícil en la segunda ola, pero se hizo el esfuerzo. En este contexto, en el mundo, no hay ninguna posibilidad de hacer un seguimiento telefónico a la cantidad de casos que hay. Entonces, es una oferta que no cubre la oferta que tenemos ahora, porque no se está haciendo un testeo diario a los empleados para que no vayan si son positivos, no se está yendo a testear cualquier persona todos los días para no juntarse, o no debería. Y las provincias, digamos, tienen su estrategia de antígeno, pero no tenían el autotest para que se pueda hacer el usuario en su casa. Ministra, la última pregunta y tiene que ver con la dirigencia política, con la dirigencia que, bueno, tuvo distintas actitudes durante la pandemia y te ha tocado vivirlo como representante del sector salud. ¿Cómo ves a la dirigencia en esta etapa? ¿Y qué mensaje le das también a los que no están tan bien con ese revoleo de ojos? No, el llamado es a que esta vez tratemos de
ir para adelante con matices, pero para adelante como hicimos desde los 24 ministerios de salud de las provincias y nación, a pesar de las diferencias políticas partidarias de las ¿Algunos provincias. no tiran para adelante todavía? La verdad es que digamos, cuando no autorizábamos el autotest decían que había que hacerlo, ahora que lo hacemos vamos a decir que se pierde la trazabilidad y que no se notifican. Digamos, hay que ver el todo desde lo que significa realmente que estamos en una situación y que en el medio hay gente, es lo que nosotros decimos siempre. En el medio hay gente que está esperando que la dirigencia política en salud, en la pandemia, esté a la altura de poder generar recomendaciones y articular recomendaciones que de por sí son súper complejas, porque no hay un manual para manejar la pandemia y cada vez que nos acomodamos surge algo distinto. Entonces, teniendo en cuenta eso, necesitamos estar a la altura y trabajar en ese sentido. Desde los ministerios de salud estamos trabajando fuertemente, por supuesto, con matices, con preocupaciones y con incertidumbre, pero logrando consensos fuertes. Necesitamos que todo el arco político esté a la altura también. Ministra, muchas gracias por el tiempo y nos quedamos con esto de que se está evaluando que quienes tengan 3 vacunas, en base a experiencia en otros países, en Uruguay precisamente, después no tengan que aislarse en caso de que les toque. Primero los estratégicos y después ver cómo funciona, pero quedémonos con que nos tenemos que vacunar y cuidar. Perfecto, muchas gracias, señora ministra. A ustedes, gracias. Bien, vamos a...